Un guía espiritual es un estado de conciencia. Hay una concepción a nivel colectivo que parece que para subir espiritualmente o para vibrar en un estado de conciencia elevado, tenemos que estar en contacto con la presencia de un guía, un maestro, un tutor espiritual. Pero en realidad esto no es así. Un guía espiritual es en realidad un estado de conciencia, una vibración concreta, una vibración muy elevada, normalmente de amor incondicional. Entonces, cuando las personas viajan 8.000, 10.000 kilómetros, 5.000, se van a la India o se van en búsqueda de un maestro que les ilumine, en realidad lo que están pidiendo, lo que están diciendo realmente cuando hacen ese viaje, es que quieren vibrar en el mismo estado, en el mismo nivel de vibración que ese guía espiritual. Entonces, lo que es necesario comprender es que no se necesita estar en presencia de un maestro espiritual para vibrar en ese estado de conciencia. Cada uno de nosotros vibra en un estado de conciencia. Entonces, las personas sensitivas esto se dan cuenta enseguida. Cuando tú entras en una casa y ves, por ejemplo, que, que, que las personas están discutiendo, este estado de conciencia, digamos, se impregna en el ambiente e incluso se impregna en la casa. Cuando las personas, por ejemplo, vibran en una vibración amorosa, esto enseguida se percibe, porque cada uno de nosotros proyectamos al mundo el estado de conciencia en el que estamos vibrando. Entonces, por eso no hay mala suerte. Si tú, por ejemplo, estás pensando todo el tiempo en miedo, en modo miedo, estás vibrando en esa vibración y es la que proyectas al mundo. Y lo que proyectas lo recibes. Si vibras en modo amor incondicional, el amor incondicional que proyectas, así lo vas a recibir de los demás. Por lo tanto, un guía espiritual puede ser, como ya hemos comentado, un tutor encarnado, un maestro encarnado, que viva en este momento y obviamente le puedes visitar. El problema de ir a visitar a maestros espirituales es que tú vas a visitarle, a lo mejor te pasas 10 días en un ashram o 10 días en presencia o en compañía del maestro, pero luego cuando vuelves a tu casa, si no sigues practicando, lo que ocurre es que empiezas a vibrar otra vez en el estado de conciencia del colectivo, del estrés, del miedo. Si vives en una ciudad, pues del miedo, del estrés, de la televisión, de lo que te dicen. Entonces, al cabo de un mes o al cabo de 2 meses, ese estado de conciencia elevado que a través del cual has vibrado gracias al maestro, se va disipando. Y entonces las personas se convierten un poco en adictas a ir a visitar al maestro. Entonces necesitan ir a visitar al maestro o al tutor, le van a visitar, pero luego, como se piensan que ya han hecho el trabajo real, luego vuelven otra vez a su casa y vuelven a bajar el estado de vibración. Incluso esto sería parecido a una especie de droga y por eso mucha gente se dedica a básicamente hacer turismo espiritual, ir viendo maestros alrededor del mundo, pero donde hay que hacer el trabajo realmente es en la casa de uno. Es decir, empezar a elevar el estado de conciencia, nuestro nivel de vibración en el lugar donde vivimos. No hace falta viajar a ningún lado. Por lo tanto, si queremos vibrar en un estado de conciencia de un gran maestro que haya dejado el cuerpo físico, lo podemos hacer. Así, por ejemplo, ha habido grandes maestros en el mundo judío, en el mundo cristiano, en el mundo árabe, en el budismo, en el hinduismo. Hay muchísimos maestros. Jesús, los místicos cristianos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, grandes rabinos judíos, el rabino Akiva, Simón Bar Yochai, eh, Ibn Gabirol, incluso Joseph Caro, que fue un abogado, pero también un cabalista. O en el mundo árabe, Ibn Arabi, Rumi, los maestros sufís, Buda. Es decir, hay miles de maestros. En el mundo del yoga hay muchísimos, Yogananda, Babaji. Hay cientos de maestros a lo largo de la historia que han dejado su estado de vibración de conciencia. Entonces, uno se puede conectar con ese estado de vibración y básicamente no necesitas ir a viajar a ningún lado.
sino si te quieres conectar con la energía, con el estado de conciencia de un tutor concreto o de un maestro concreto, pongamos Jesús si eres cristiano, puedes, por decirlo así, pedir que la presencia aparezca en tu casa. Y entonces empiezas a vibrar en ese estado de conciencia. Un libro también puede ser un guía espiritual. Entonces, los maestros normalmente no han escrito libros, pero muchos de sus discípulos han dejado escrito la enseñanza que transmitían. Algunos también han escrito, sobre todo en el mundo moderno, en la época moderna. Entonces, hay personas que se iluminan básicamente con un libro, porque su intención, el libro les hace de guía, el libro es su maestro. Entonces, la intención es básicamente dejar el ego y vibrar con el ser. Entonces, si el libro te ayuda a hacer ese camino de transición entre el ego y el ser, un libro es tu guía espiritual. Una entrevista, por ejemplo, que veas, si se ha entrevistado, si hay una entrevista bien escrita o bien a través de un medio audiovisual con un maestro, esa entrevista te puede iluminar, te puede ayudar a elevar tu estado de conciencia. Es decir, existen un montón de formas de tener contacto con guías espirituales y su estado de conciencia. Lo único que necesitamos es querer vibrar en ese estado de conciencia. Y una vez que se hace, una vez que expresamos ese deseo, lo que dice la máxima espiritual es que cuando la persona esté preparada, cuando el estudiante está preparado, el tutor aparece. Entonces, ¿cómo prepararnos para recibir a estos guías? Es precisamente querer vibrar en su estado de conciencia. Cuando realmente quieres vibrar en su estado de conciencia más que vibrar en el estado de conciencia que estás ahora, el guía va a aparecer. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y como siempre, si tienes alguna duda o quieres dejar algún comentario, pues lo puedes hacer justo debajo. Gracias.